Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 37. Capítulo 280. Vaya. Mientras ellos arrasan en el campo de béisbol, yo arraso aquí enamorado, ¿no? Sintiendo el peso de la simulación. Minami no pudo evitar murmurar para sí mismo. Ni siquiera él esperaba que las cosas progresaran tan bien. No solo había establecido una relación con ella. Incluso le robó su primer beso. La velocidad de este desarrollo fue extraordinaria. Aunque era solo una versión simulada de mí mismo, con apenas una fracción de mis habilidades reales, logré conquistar sin esfuerzo a una chica emocionalmente reprimida. Justo como se esperaba de mí. Pensó con orgullo, ignorando la notificación, narcisismo mejorado, del simulador. En última instancia, en comparación con comprobar un mensaje irrelevante sobre un rasgo narcisista mejorado. Estaba mucho más interesado en la condición de Matsusaka Satō en la simulación. Estaba celosa de Matsusaka Sayuri e incluso tomó la iniciativa de pedirme algo. Minami concentrado. Tenía que admitir que esas dos cosas por sí solas eran suficientes para entusiasmarlo. Porque antes, Matsusaka Satō no tenía ni idea de cómo expresar sus emociones. De hecho, en una simulación anterior, terminó muriendo desesperada por no poder expresarse. Pero esta vez, ella había comenzado a cambiar. Aunque él era torpe, aunque ella todavía necesitaba su guía, eran sus emociones, sus pensamientos, los que se estaban manifestando. Eso por sí solo fue un gran paso adelante. Pero aún así, no podía bajar la guardia. Minami no lo había olvidado. En una línea de tiempo anterior, Matsusaka Satō se había convertido en una estrella fugaz en el cielo, perdida en el dolor. Y la razón de esta desesperación. No se trataba solo de ella. También estaba el fin de la banda Kesoku, Ricorreco, y el hecho de que me casé con Shinjo Akane y Futaba Ryo, ¿verdad? Minami murmuró algo mientras miraba la pantalla del simulador. Sí. El amor de Matsusaka Satō era puro. Pero cuando me enfrenté a otros que compartían el mismo amor profundo, como Kesoku Band, Ricorreco, y Shinjo Akane, Futaba Ryo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Terminaría como la última vez, hundiéndose en la desesperación? ¿O pasaría algo diferente? Eso era en lo que Minami necesitaba centrarse ahora. Después de resolver la deficiencia emocional de Matsusaka Satō. Cerró los ojos. Deja que tu conciencia se sumerja completamente en la simulación. Su relación con Matsusaka Satō ha ido progresando sin problemas. Desde el momento en que se besaron en el tejado, fue como si una presa se hubiera roto dentro de ella. La niña, anteriormente emocionalmente distante y reservada, había comenzado a aprender a expresarse. Sus cambios fueron lentos. Y la forma en que expresaba sus emociones todavía era incómoda. Por ejemplo, mientras estabas cocinando, ella se acercaba sigilosamente y te daba un beso en la mejilla. O bien, cuando se sentaba, levantaba discretamente el dobladillo de su falda, dejando al descubierto la piel pálida de sus muslos. Incluso después de advertirle varias veces que estaba jugando con fuego, ella continuó haciendo lo que quería. Matsusaka Satō, que había aprendido a expresarse, era mucho más cerca de lo que esperabas. Dado este lado de ella, decidiste. 1. Para disciplinarla adecuadamente, con las 36 técnicas que aprendiste en línea. 2. Para darte una lección sincera sobre el amor y las emociones. 3. Para no estorbarla. Ya que Matsusaka Sayuri tiene muchas herramientas útiles en casa, ¿por qué no tomar prestadas algunas? 4. Simúlelo usted mismo. Las opciones, cuidadosamente ordenadas, aparecieron ante él. Y el contenido de estas opciones. Incluso Minami no pudo contener su asombro. ¿36 técnicas? ¿Tomando prestadas las herramientas de Matsusaka Sayuri? Simia Leitarzan, ¿de verdad no te preocupa ni un poquito el embarazo adolescente? Matsusaka Satō tenía solo 16 años. Si realmente quedó embarazada. Si eso sucediera, todo el proceso de simulación podría simplemente colapsar instantáneamente. Pero, ¿cómo debería decir eso? Minami miró rápidamente la opción, simulación directa, sintiendo una inexplicable tentación. Después de todo, resultó que tenía 1.260 puntos de afecto disponibles. En este caso no hubo ningún problema en utilizarlos para una simulación directa. Sin embargo, si lo uso ahora, no tendré datos de frecuencia cardíaca restantes para opciones de corrección más adelante. Tomando una respiración profunda, Minami reprimió sus deseos. La razón por la que ahorró 1.200 puntos en lugar de gastarlos en otra cosa. Fue precisamente porque quería utilizar la simulación directa en un momento crucial de este partido. Se debe utilizar acero de buena calidad donde más se necesita. Un hombre no debe dejar que los deseos inmediatos nublen sus objetivos a largo plazo. Por lo tanto, no hay necesidad de dudar. Minami levantó la cabeza y seleccionó la segunda opción. Decidiste guiarla con una sentida lección sobre el amor y las emociones. Al mismo tiempo, comprendiste que la lección no debía ser demasiado dura, de lo contrario, ahora que ella recién había comenzado a expresar emociones, podría volverse indecisa y temerosa debido a tu crítica. Como tú y Matsusaka Satō ya vivían juntos, encontrar una oportunidad para educarla no fue difícil. A Matsusaka Satō. Las mañanas en su casa siempre eran solitarias y tranquilas. Como si fuera un lugar abandonado por el mundo mismo. Nunca hubo ningún ruido, nunca hubo calor de presencia humana. A veces sentía una punzada de soledad. Pero ella lo soportó todo. Este fue el camino que eligió después de tener una pelea con su tía, Matsusaka Sayuri. Aunque recorrer ese camino sola fue frío y, por momentos, doloroso, decidió seguir adelante por su cuenta. Pero todo cambió por completo con la llegada de una persona. Al salir de la habitación, Matsusaka Satō miró hacia la cocina. Allá. Un joven de cabello negro estaba preparando el desayuno. Solo mirando su espalda. Matsusaka Satō se sintió en paz.
Ella dio un pequeño paso hacia adelante, viniendo desde atrás. Así que, sin dudarlo, lo abrazó. Fue un acto de cariño. Una forma de aferrarse a él como una niña mimada. Ella enterró su cabeza profundamente en su espalda. Satou. ¿Cuántas veces te he dicho que no me abraces así tan de repente? Minami le dio un ligero golpecito en la cabeza. Y recuerdo que te lo dije antes, no me toques así, ¿no? Matsusaka Satou no respondió. Porque ella sabía que él había dicho eso antes. Que no lo tocara tan libremente. Pero Minami nunca la había detenido realmente. Lo más que podría decir es eso. Mientras permaneciera en silencio, probablemente se saldría con la suya. Sin embargo, hoy, Minami no parecía dispuesta a dejar que esto pasara desapercibido. Ella se estaba volviendo cada vez más audaz. Ya no ocurría solo en casa. Incluso cuando estaban afuera, ella ya había comenzado a hacer avances sutiles. Ya habían ocurrido varias ocasiones. Donde ella se quitó discretamente los zapatos, usando sus dedos, calzados con calcetines negros, para acariciar el dobladillo de sus pantalones debajo de la mesa del restaurante. Esta niña poco a poco se fue volviendo rebelde. Como hombre, a Minami no le importaban particularmente ese tipo de cosas, pero como alguien que la guiaba, dejar que su comportamiento se saliera de control era definitivamente inaceptable. Si lo deja continuar, ¿quién sabe qué tipo de tendencias extrañas podría despertar? Lo mejor que se podía hacer era cortar el problema de raíz antes de que la situación se saliera de control. Dejó caer el cuchillo, se limpió las manos y se volvió hacia ella con una sonrisa irónica. Parece que te he estado mimando demasiado, Matsusaka-san. Las demostraciones físicas de afecto entre parejas son normales. Satou no pareció inmutarse por sus palabras y respondió en un tono casual. Sin embargo, el siguiente segundo, su mundo se puso patas arriba. Cuando finalmente entendió lo que estaba pasando, Minami ya la había levantado en sus brazos sin dudarlo. Minami-senpai. Una voz sorprendida. ¿No te lo dije ya? Parece que fui demasiado indulgente contigo, Matsusaka-san. ¿Has olvidado qué clase de persona soy? Sin dudarlo, la inclinó sobre su regazo. Para un Matsusaka-san desobediente, esta es la forma adecuada de educarlo. Mientras hablaba, su mano bajó en un movimiento repentino. Una fuerte bofetada cayó sobre su trasero. Al sentir la sensación de ardor en su piel, el rostro normalmente sereno de Matsusaka Satou se puso rojo instantáneamente. Ella abrió la boca queriendo protestar. Pero Minami ignoró sus gemidos avergonzados. Y simplemente volvió a levantar la mano. Una vez. 2 veces. Cada crujido resonaba en la silenciosa cocina. Esta fue una lección vergonzosa. Según tus observaciones. Aunque Matsusaka Satou tenía poco interés en la mayoría de las cosas. Ella era mucho más sensible a la vergüenza que la chica promedio. Mientras usara ese método, no habría forma de que ella no aprendiera. O bajo su disciplina, Matsusaka Satou reconoció claramente sus errores. Al mismo tiempo, te diste cuenta vagamente de que sus intereses eran quizás un poco diferentes a los de la mayoría de las chicas. Usando esto como una forma de presión, puedes poner fin a su comportamiento cada vez más audaz. Minami. Esperar. Satou, ¿de verdad te gusta esto? Él no esperaba esto en absoluto. La niña solía ser tranquila e indiferente. ¿De verdad te gustó que te azotaran? Este fue un descubrimiento inesperado pero valioso. Y en este punto, estoy empezando a pensar que ninguna de las chicas con las que estoy involucrado es normal. Minami no pudo reprimir un suspiro. Mirando alrededor. De Goto y Tori, en el principio. Para Yamada Rayo, Shinjo Aken, Futaba Ryo. Ninguno de ellos parecía particularmente normal. Irónicamente. La única normal era la chica que dormía profundamente a su lado. Nishikiji Chisato. Realmente no esperaba esto. Minami se giró para mirar a Chisato. Ella ya estaba profundamente dormida. De sus labios escapaban unos ronquidos suaves y débiles. Él tiró suavemente la manta que ella había pateado a un lado. Entonces, instintivamente, intentó liberar su brazo derecho de su agarre. Pero después de varios intentos, él se rindió. Ella se aferraba muy fuerte. Volvió su mirada hacia la pantalla de simulación de color azul claro. El estado emocional de Matsusaka Satou se estaba estabilizando. Incluso a través de la simulación, pudo sentir la diferencia. Ahora. La verdadera preocupación es con la banda Kesoku, Licorreco, y el resto de las chicas. Para evitar despertar a Chisato, Minami reflexionó en silencio. Por el momento, no podía pensar en una buena solución. Entonces decidió continuar observando la simulación y adaptarla según fuera necesario. La deficiencia emocional de Matsusaka Satou está mejorando gradualmente. Y no fuiste el único que se dio cuenta. Incluso su amiga, Ida Souko, notó que Matsusaka Satou parecía más humano que antes. Ahora expresaba claramente lo que quería o no quería, ya no veía el mundo con la misma mirada distante y excesivamente pura de antes. Este fue sin duda un cambio positivo para Matsusaka Satou. Y, sin embargo, durante este proceso, te encontraste dudando. No estaba seguro de si debías presentarle a la banda Kesoku, Licorreco, y las otras chicas ahora que acababa de adquirir la capacidad de expresar sus emociones. Fue una elección difícil, pero ¿no tenías otra opción que elegir? Capítulo 281. La simulación continuó. La deficiencia emocional de Matsusaka Satou había mejorado considerablemente. Y ahora, el camino por delante estaba claro, tenías que decidir. 1. Preséntale a la banda Kesoku, a Licorreco, y a las demás chicas. Si de verdad la amas, no deberías engañarla. Los secretos temporales no construyen una relación duradera.
Una mentira requiere otra para encubrirla, y mantener esa fachada sería agotador. 2. Espera a que recupere su estabilidad emocional por completo antes de presentarle a la banda Kesoku, Licorreco, y a los demás. Es mejor no abrumarla mientras se recupera. 3. Un guerrero de amor puro no perece en el camino al harén. Dedícate al amor puro durante 100 años y huye solo con ella. 4. Simúlalo tú mismo. 3 opciones claras, perfectamente alineadas ante Minami. Esto confirmó lo que había predicho. Ahora que el estado emocional de Matsusaka Satou se había estabilizado, presentarla a las otras chicas en la simulación se había convertido en el próximo gran desafío. Los dedos de Minami se deslizaron por la pantalla de simulación mientras analizaba la situación. En la línea de tiempo anterior, la razón por la que Matsusaka Satou cayó en la desesperación, sin dejar hijos antes de morir de depresión, fue porque su deficiencia emocional nunca se resolvió. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Con la colaboración de Matsusaka Sayori y sus propios esfuerzos, Matsusaka Satou recuperó gradualmente sus emociones. Ella se estaba convirtiendo en una persona independiente. Entonces, teóricamente, incluso si la presentara a las otras chicas en esta línea de tiempo, no debería haber un gran problema. Más importante aún, ahora que había comenzado a despertar emocionalmente, ya había comenzado a preguntarle sobre los otros objetivos de la simulación. Mantener la segunda opción en secreto no funcionará. Minami suspiró. Ya había presenciado las aterradoras habilidades de investigación de Matsusaka Satou, como seguía a la gente, contrataba abogados y los rastreaba. No había manera de engañarla. Respecto a la opción 3, la ruta del guerrero del amor puro. Bueno, no había nada intrínsecamente malo en eso. Desde un punto de vista moral, elegir el amor puro fue absolutamente la decisión correcta. Pero Goto-san, Yamada-san, e incluso la que está acostada a mi lado ahora, Chisato-san, ¿no son todos ellos también puro amor? Minami golpeó sus dedos en la pantalla de simulación. Tu experiencia de juego ya no podría ser como en los primeros días, solo probar cosas al azar. Necesitaba encontrar una manera de hacer que todos los objetivos de la simulación coexistieran. Entonces, aunque la opción 3 parecía la elección correcta, tuvo que dejarlo de lado por ahora. No había absolutamente ninguna posibilidad de que abandonara a los demás y huyera solo con Matsusaka Satou. No era tan insensible después de todo. Con ese pensamiento, Minami eligió la primera opción. Te diste cuenta de que mantener en secreto a las otras chicas de alguien tan naturalmente curioso como Matsusaka Satou no tenía sentido. En lugar de intentar engañarla con mentiras, hubiera sido mejor presentárselas en persona. Su decisión fue correcta. Y el día antes de presentarla a las otras chicas, accidentalmente la viste escribiendo algo en un trozo de papel. Aunque fue solo por un breve momento, tu aguda vista te permitió ver lo que estaba escrito. Era un memorando que detallaba sus planes de investigar los otros intereses románticos que habías mencionado. Si hubieras decidido mantenerlo en secreto, las cosas podrían haber tomado un giro completamente diferente. Al comprender esto, no lo dudaste más y organizaste una reunión adecuada para que ella conociera a las otras chicas. La secuencia de recuerdos del evento pasó rápidamente por la mente de Minami. Parecía un café de algún lugar de Tokio. Dado que esta era una conversación importante, Minami había reservado una habitación privada entera. Al mismo tiempo, se aseguró de informar a Matsusaka Satou sobre la naturaleza de la reunión. Minami-senpai. La chica de cabello rosa dudó en quedarse quieta frente a la entrada del café. Minami giró la cabeza en su dirección. ¿Estaré bien? Por primera vez. Matsusaka Satou, que rara vez mostraba agitación emocional, tenía una expresión nerviosa en su delicado rostro. Después de todo, esta no era una reunión común y corriente. Estaba a punto de conocer los otros intereses amorosos de Minami. En otras palabras, era como si fuera la hermana menor, conociendo por primera vez a las esposas mayores de la familia. ¿Cómo podría ella sentirse cómoda? Al final, en las series de televisión o en el manga shoujo que a Aida Souko le encantaba leer, siempre había un escenario común. Una chica común y corriente se enamora de un protagonista masculino atractivo y carismático, solo para ser arrojada a su mundo e inmediatamente intimidada, ignorada, ridiculizada y excluida por aquellos que ya están en su círculo. Y la peor parte. Ella no sabía nada sobre esas chicas. La incertidumbre era lo que más la asustaba. Más allá de las delicadas puertas de madera de la habitación privada, ya podía oír susurros de conversaciones. A tanta gente realmente le gusta Minami-senpai. Por primera vez, Matsusaka Satou quería rendirse. Quizás debería al menos averiguar más sobre las personalidades de las chicas de allí antes de conocerlas. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esa reacción? A su lado, Minami se rió de su expresión nerviosa. ¿No siempre quisiste conocerlos? Incluso escribiste en tu nota que querías conocerlos. ¿Por qué te rindes ahora? Este no es el Matsusaka-san que conozco. Y Matsusaka Satou levantó su pálido rostro. Si esta fuera la vieja ella, podría haber, sin mostrar ninguna emoción, sacado una bolsa llena de herramientas y eliminado a la competencia una por una. Pero ahora que había desarrollado emociones, ella no pudo animarse a hacerlo. De pie frente a esta puerta, sintió una presión inexplicable. ¿Qué pasa si ella no encaja? ¿Qué pasaría si no la aceptaran? Todo está bien. Minami entendió perfectamente sus preocupaciones. Después de reír, la consoló. Independientemente de quién esté dentro, es fácil llevarse bien con todos. ¿Y en serio? Minami-senpai. Ella susurró. No me van a excluir, ignorar, burlarse de mí o intentar expulsarme. Escucha sus palabras. Minami casi se echó a reír. ¿Qué eres, el protagonista de un manga shoujo? ¿Has visto muchas telenovelas? Minami negó con la cabeza. Parecía que estar enamorada hacía que las chicas pensaran demasiado en todo. No te preocupes.
Nadie te ignorará, te excluirá ni te intimidará. Minami extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza. Y de acuerdo. Escucha tus palabras. Matsusaka Satou finalmente se relajó un poco. Respira profundamente. Y con el apoyo de Minami. Ella empujó la puerta para abrirla. No le esperaba ninguna intimidación ni hostilidad dentro. O por el contrario, la mayoría de las chicas estaban sorprendentemente tranquilas. De hecho, Goto Tori incluso intentó contar algunos chistes para aligerar el ambiente, pero eso solo empeoró las cosas. Por supuesto, no todos estaban tan tranquilos. Una o dos chicas estaban ansiosas por establecer su superioridad sobre el recién llegado. El que lideró el ataque fue llamada Rayo. Ella le dijo a Matsusaka Satou que si quería sobrevivir en el grupo, necesitaría pagar una cuota de membresía mensual de 30.000 yenes al club de fans de Minami. Tan pronto como llamada Rayo extendió la mano para aceptar el dinero, y Hichi Nijika la detuvo rápidamente, se rió y le dio la bienvenida a Matsusaka Satou al grupo. Gracias a Nijika, Kita Ikuyo y Nishiki Hichisato por mantener la atmósfera ligera. La reunión transcurrió excepcionalmente bien. Y Matsusaka Satou dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Originalmente, estaba pensando en qué métodos debería utilizar para ser aceptada si alguna de las chicas se negaba a reconocerla. Pero ahora, parecía que las herramientas inadecuadas que había adquirido de Matsusaka Sayuri no serían necesarias después de todo. Minami. ¿Herramientas inadecuadas? ¿De Matsusaka Sayuri? Sayuri ya era bastante cuestionable antes. Las herramientas que le dio a Satou no son, como, cuerdas o algún tipo de sedante, ¿verdad? Minami miró la pantalla de simulación y negó con la cabeza. Es una suerte que Hichi Nijika detuviera el comportamiento imprudente de llamada Rayo. De lo contrario, no había forma de saber si Matsusaka Satou terminaría atando a alguien para un juego de esclavitud. Dejando eso de lado. Parece que la opción 1 fue la elección correcta después de todo. Minami asintió con satisfacción. Todo iba bien, tal como lo había previsto. Tal como lo había predicho. Ahora que Matsusaka Satou había adquirido conciencia emocional, le resultaba mucho más fácil interactuar con las otras chicas. Pero, eso no significaba que pudiera bajar la guardia. La razón principal de la estabilidad emocional de Matsusaka Satou era que él siempre estaba a su lado. Si llega el día en que tenga mis propios asuntos que atender, si estoy demasiado ocupado para estar con ella, ¿podrá seguir siendo estable? Este era un problema que no podía ignorar. Un amor en el que toda la existencia de una persona giraba en torno a la otra era ciertamente romántico en teoría. Pero en realidad, fue profundamente perjudicial para la salud. No era el amor de una persona completa e independiente. Así que, además de él mismo, Minami esperaba que Matsusaka Satou pudiera encontrar otro propósito. Con eso en mente, se acarició la barbilla y volvió su atención a la pantalla de simulación. Había aparecido nuevo contenido. Ahora que había desarrollado sus propias emociones, Matsusaka Satou se integró fácilmente a su círculo con las otras chicas, gracias a su guía. Sus emociones se hicieron más ricas y su autoconciencia más clara. Ella era capaz de interactuar con los demás sin ningún problema, incluso cuando tú no estabas presente. Este cambio trajo un gran alivio tanto para usted como para Matsusaka Sayuri. Su relación con ella también progresó mejor de lo esperado. Ella ya te obedecía y rara vez discutía. Incluso cuando la molestabas, solo se sonrojaba y nunca se enojaba. Pero tú lo sabías, su estabilidad emocional dependía enteramente de tu presencia. Y siempre que estaba fuera por largos periodos, su estado de ánimo fluctuaba. Entonces, decidiste ayudarla a cultivar intereses fuera de ti. ¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa? Sentada en el cojín, Matsusaka Satou inclinó la cabeza mientras escuchaba la pregunta de Minami. Entonces ella asintió. Sí. ¿En serio? ¿Qué pasa? Dime. El interés de Minami se despertó. Dejó el celular. Estar con Minami-senpai. Su respuesta fue casi instantánea. Minami no pudo evitar suspirar y sacudir la cabeza. Me refería a algo que quizás quieras hacer. Deliberadamente enfatizó la palabra tú. Pero, esto es lo que quiero hacer. Matsusaka Satou parpadeó con sus ojos rosados y respondió sin dudarlo. ¿Y qué hay de algo más allá de estar conmigo? Voy de compras con Minami-senpai. Una respuesta reflexiva. Y, mirando los fuegos artificiales del festival de verano con Minami-senpai. Y con Minami-senpai. Está bien, es suficiente. Minami meneó la cabeza, sin palabras, y la interrumpió. Lo que quería decir es, algo que no me involucre. ¿Hay algo más que te gustaría hacer? No. Su respuesta fue inmediata. Matsusaka Satou inclinó la cabeza y preguntó, confundida. Si no puedo hacer esto con Minami-senpai, ¿qué sentido tiene? Para ser justos. El hecho de que una chica dependiera tanto de ella le daba a Minami una ligera sensación de orgullo. Pero, esto no cambió su objetivo. Es significativo. Minami tomó su mano, usando el gesto para enfocar su atención. Ahora que tus emociones han regresado, no deberías pensar solo en sentimientos. Mira a Rayo, Tori y los demás. Les gusto, claro. Pero también tienen metas para el futuro, como sus carreras como músicos de rock. Sí. Además de amarlo. Cada chica del grupo tenía un objetivo personal. Eso es lo que los convirtió en individuos completos e independientes. Ahora que Matsusaka Satou había desarrollado emociones. ¿Qué fue lo primero que quiso hacer? Minami esperaba que lo pensara. En serio. No por él. Pero desde su perspectiva. Capítulo 282. Para vivir en este mundo, el amor y las emociones no son las únicas cosas que importan, el futuro y la ambición son igualmente importantes.
Centrarse solo en uno e ignorar el otro es simplemente cambiar un extremo por otro. Compartiste estos pensamientos con Matsusaka Satou. Y le preguntaste si había algo que quisiera hacer o algún lugar al que quisiera ir. Lo pensó durante mucho tiempo, pero al final, siguió moviendo la cabeza negativamente. Ahora que recuperaba lentamente sus emociones, estaba perdida. Simplemente aferrarse a ti ya había consumido toda su energía y pensamientos. Lograr que lo considerara un objetivo independiente para su futuro, algo con lo que incluso la mayoría de los jóvenes adultos modernos tenían dificultades, naturalmente fue abrumador para ella. Pero sus palabras fueron como semillas, plantadas en la tierra árida de su mente. Le hicieron comprender que, además del amor, tenía muchas otras posibilidades. Su corazón tembló al pensarlo. Después de un momento de vacilación, tomó su mano y suavemente le dijo que, aunque todavía no había encontrado un propósito, tenía un lugar al que quería ir. ¿Qué edad tenía entonces? Matsusaka Satou ya no lo recordaba. Pero recordaba vagamente que su tía, Matsusaka Sayuri, le había dicho una vez que cuando sus padres vivían deseaban enormemente ver el paisaje del monte Fuji. Solían acampar allí con frecuencia, admirar la vista e incluso tomar muchas fotografías del lugar. Fue en esa época cuando su madre quedó embarazada de ella y la llamó Satou. ¿Por qué eligieron el nombre Satou? ¿Acaso querían que viviera una vida llena de dulzura y felicidad? ¿Por qué les atraía tanto la vista del monte Fuji? ¿No había otros lugares igual de hermosos? Y quizás estos fueron los pensamientos que la motivaron. Matsusaka Satou quería ver el paisaje que sus padres tanto habían admirado. Y tal vez, ahora que ha recuperado sus emociones, podría experimentar los mismos sentimientos que tenía antes. Ella quería entender. ¿Por qué sus padres estaban tan dedicados a la vista del monte Fuji? Escuchando la esperanza silenciosa en su voz y viendo la expectativa en su expresión. Extendiste la mano y le diste una palmadita en la cabeza, accediendo a su pequeña e insignificante petición. Investigaste y decidiste que el mejor lugar para ver el monte Fuji sería cerca del lago Kawaguchi en la prefectura de Yamanashi. Después de confirmar todo con Matsusaka Sayuri, reservaste un viaje de campamento de invierno. Revisaste el pronóstico del tiempo, planificaste tu ruta y te aseguraste de que todo estuviera en orden. Y en ese proceso, el día prometido llegó rápidamente. Ustedes dos se despertaron temprano y partieron hacia la prefectura de Yamanashi. El viento invernal era cortante. Con un mapa en la mano, envuelto en una bufanda y con guantes, saliste de la estación y guiaste a Matsusaka Satou, preguntándole indicaciones mientras ambos subían al autobús. El frío del invierno había dejado sus orejas ligeramente rojas, por lo que instintivamente extendiste la mano y las calentaste. Al verte cargando grandes mochilas de camping, silenciosamente tomó parte de la carga para ayudarte. Ustedes dos se apoyaron mutuamente mientras caminaban por el sendero de la montaña, que no era muy largo. El campamento en el lago Kawaguchi estaba tranquilo en invierno, con solo unos pocos campistas dispersos desafiando el frío. El mejor momento para ver el monte Fuji era al amanecer. En ese momento, el sol anaranjado saldría tras el monte Fuji, haciendo que la montaña pareciera albergar una radiante joya de color naranja rojizo. La superficie reflejada del lago Kawaguchi reflejaría silenciosamente esta deslumbrante escena. Al mirar la hora, viste que todavía faltaba más de una hora para el amanecer. Usando el conocimiento que habías adquirido en libros de campamento y practicado en situaciones de la vida real, rápidamente armaste la carpa para los dos y luego la llevaste a caminar por el bosque. En el bosque seco de pinos, el suelo estaba cubierto de piñas que se desmoronaban bajo sus pies, y su estado de ánimo pareció asentarse en una paz serena. Todo debería seguir así, sin problemas. Pero parece que el meteorólogo japonés de ayer debió haber bebido demasiado y malinterpretó los pronósticos. Porque en ese momento, el cielo inesperadamente comenzó a cubrirse con una ligera capa de nieve. Esa no fue una buena noticia para ninguno de los dos. Y debido a esta nevada fuera de temporada, la vista del amanecer en el monte Fuji, que Matsusaka Satou había estado esperando ansiosamente, puede quedar completamente oscurecida. Frunciste el ceño mientras observabas cómo se desarrollaba la situación, preguntándote si deberías pasar la noche en una posada cerca del lago Kawaguchi. Y sin embargo, en ese momento, su pequeña mano se deslizó hacia su palma. Instintivamente giraste la cabeza y encontraste a la chica mirándote a la cara. En voz baja le dijo que su mera presencia la hacía tan feliz que apenas podía contenerse. Incluso si no pudiera disfrutar de la vista más impresionante del monte Fuji, sería suficiente. Unos cuantos copos de nieve blancos cayeron del cielo, como si envolvieran al mundo en un abrazo silencioso. Te quitaste el guante, extendiste la otra mano y observaste cómo los delicados copos se derretían en tu palma. Mientras tanto, ella se acurrucó a su lado, con los ojos fijos en la nieve que caía frente a ella. La acercaste más. El clima estaba frío. Y sin embargo, por primera vez, sus corazones se sintieron tan cálidos, tan cerca. Tal vez fue como si los cielos hubieran percibido las emociones en sus corazones. O quizás el pronóstico meteorológico japonés no estaba equivocado después de todo. La nevada duró solo media hora antes de desaparecer gradualmente. El aire estaba más frío que antes, pero el cielo, ahora despejado por la nieve que caía, era de un azul brillante y puro. El pico nevado del monte Fuji parecía aún más majestuoso bajo el cielo despejado. Y entonces, como por pura casualidad, alguien a lo lejos exclamó sorprendido, «Está saliendo el sol». Y tú y ella levantaron la cabeza y se giraron hacia el lago Kawaguchi, hacia el lejano monte Fuji. Fue una vista impresionante y pacífica. El sol aún no había salido del todo, pero los bordes del monte Fuji ya brillaban con su tono naranja. Lentamente, pero de manera constante, el orbe llameante emergió de detrás de la montaña. Y el lago, como un inmenso espejo, reflejaba el monte Fuji, que acunaba el sol entre sus manos nevadas. Pero entonces, una brisa agitó la superficie, rompiendo el reflejo en ondas ondulantes de luz anaranjada. Un resplandor onírico se extendió por el mundo, dividiéndolo en dos reinos, luz y sombra. Sostuviste la mano de Matsusaka Satou, contemplando la inspiradora visión, y con entusiasmo comenzaste a explicar los principios científicos detrás de ella. Pero en ese momento,
Matsusaka Satou quería decirte algo. Ella quería disculparse. Porque, aunque vine desde tan lejos solo por ella. Ahora que había llegado el momento. Su mirada no estaba dirigida hacia la montaña. En cambio, se encontró mirando su perfil, bañado por la luz dorada del sol, incapaz de apartar la mirada. En la simulación, la escena se desarrolló con vívida claridad. Envuelta en un grueso abrigo de invierno, Minami permaneció inmóvil, mirando la salida del sol sobre la cresta de la montaña. A su lado, Matsusaka Satou, también envuelto en un abrigo cálido, permaneció en silencio. El aire frío les picaba la piel. Todo a su alrededor estaba pintado en difusos tonos naranja y rojo, proyectando un brillo casi surrealista sobre el paisaje. La mirada de la niña permaneció fija en Minami. Ella vio sus labios, ligeramente enrojecidos por el frío. Ella vio la suave luz acariciando la curva de su cuello. Y en ese momento, finalmente entendió por qué su madre y su padre amaban tanto el paisaje del monte Fuji. Mirando a Minami, se dio cuenta. Quizás el paisaje en sí no importaba en absoluto. Lo que realmente importaba era quién estaba a tu lado mientras lo admirabas. Minami, absorta en el amanecer en la montaña, no se dio cuenta. La chica inexpresiva a su lado estaba sonriendo. Ella no dijo nada. Ella simplemente se apoyó en él, mirando la salida del sol sobre las montañas. El amanecer sobre el monte Fuji no duró mucho. Después de verla desaparecer, te giraste para preguntarle qué estaba pensando. La mayoría de las veces, quería saber si había descubierto la razón por la cual sus padres eran tan aficionados a ese lugar. ¿Y por qué le dieron un nombre tan inusual, Satou? Creo que ahora lo entiendo. Matsusaka Satou se sentó junto a Minami junto a la tienda, girando la cabeza hacia el distante monte Fuji. Oh. Minami, quitándose los calcetines húmedos, levantó una ceja. ¿Cuál es la razón? Probablemente no sea nada especial. Matsusaka Satou le entregó un par de calcetines secos. Después de verlo ponérselos, continuó. Creo que es porque el pico nevado del monte Fuji parece una capa de azúcar blanca. ¿Azúcar blanca? Minami se giró para mirar la montaña. El pico cubierto de nieve se extendía hasta el horizonte. Desde este ángulo, realmente parecía una delicada capa de azúcar. ¿Y eso? Minami se acarició la barbilla. Él todavía no lo había entendido del todo. Ponerle un nombre a un niño era una decisión importante. ¿Era realmente posible crear algo tan simple? Pero a su lado, Matsusaka Satou soltó una repentina carcajada. Su risa era suave, sus cejas largas y delicadas se arqueaban ligeramente y sus ojos rosados brillaban a la luz de la mañana. Ella se veía increíblemente hermosa. Creo que es exactamente por eso que me dieron el nombre, Satou. Sí. Quizás no había ninguna razón más profunda. Tal vez. Sus padres simplemente miraron hacia arriba un día mientras admiraban la montaña. Avistaron el pico nevado. Y en su honor lo llamaron Satou. Eso fue todo. Y ese nombre fue un recordatorio de la felicidad que una vez compartieron. Matsusaka Satou inclinó ligeramente la cabeza. La luz anaranjada de la mañana se filtraba a través de los árboles, formando rayos etéreos. A través de estos rayos. Era casi como si estuviera mirando a través del tiempo. Casi podía ver a una mujer con cabello rosado, sonriendo cálidamente, acariciando suavemente su vientre. La mujer se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y señaló hacia la montaña. Y con ojos brillantes, anunciaron el nombre del niño que aún no había nacido. Satou. Pero no llamaría a mi hijo Satou. La chica de cabello rosa se giró hacia Minami. Sio. Minami-senpai, ¿qué te parece ese nombre? Sio Souji. Minami le dirigió una mirada extraña. Satou ya era un nombre extraño. ¿Y ahora quería nombrar a alguien Sio? ¿Quizás estaba intentando crear una familia entera de especias? Al ver su expresión confusa, Matsusaka Satou sonrió. A ella no le importó su reacción y continuó. Satou es un encanto, pero antes de conocer a Minami-senpai, mi vida nunca fue dulce. La sal es amarga y fuerte. Quiero que mi hijo tenga una vida feliz desde el principio. A diferencia de mí. Ella habló lentamente, su mirada volviendo al monte Fuji. Había un pensamiento más que no había expresado. Tanto el azúcar como la sal eran blancos. Este nombre no solo sería un homenaje a sus padres. También sería un homenaje a su encuentro con Minami. Habló de sal y azúcar. No lo entendiste del todo, pero no la interrumpiste. Porque era evidente que esta chica, más que nunca, parecía libre. Como si se hubiera liberado de las cargas que llevaba. Sacudiste la cabeza y arrojaste leña a la estufa portátil, preparándole un desayuno sencillo. Más tarde la llevaste a dar un tranquilo paseo por el campamento. Fue algo tan pequeño y sencillo, pero nunca se cansó de ello. Ese día, te habló más que nunca. Y al poco tiempo cayó la noche. Gracias a los sacos de dormir de alta calidad, no pasaste demasiado frío. Pero esa noche, ella le contó sus planes para el futuro. Y ella aspiraba a asistir a la Universidad de Tokio, igual que tú. Capítulo 283. Y después de reflexionar sobre el asunto, todavía no había encontrado un objetivo a largo plazo, pero ya había tomado una decisión. Ella quería ir a la universidad. Preferiblemente, a la misma que tú. Porque, además de sus padres, su tía, Matsusaka Sayuri, había sacrificado mucho por ella. Después de que sus padres fallecieron, Sayuri abandonó la universidad para criarla. Tumbado en la tienda poco iluminada, Matsusaka Satou se acercó a ti, su voz cargada de culpa silenciosa. Aunque Sayuri le había causado un deterioro emocional, aún así había sacrificado mucho para criarla. Esta era una deuda que Satou no podía ignorar. Ahora que Sayuri había roto con su pasado y estaba haciendo trabajos ocasionales para mantenerse, Satou quería aligerar un poco esa carga.
Ella habló sobre su futuro con determinación, y mientras hablaba, su mano, escondida dentro del saco de dormir, apretaba suavemente la de él. Tú eras su apoyo, la única persona en quien podía confiar. Mirándolo a los ojos, sintió como si viera una luz brillando dentro de ellos. Y le diste un suave beso en la mejilla, no refutando sus palabras, sino más bien confirmándolas. En la escuela secundaria Suka era una excelente escuela preparatoria. Si se dedicaba a sus estudios, ingresar a una prestigiosa universidad pública en Tokio no sería un problema. Pero aún le faltaba confianza. Sus calificaciones apenas superaban el promedio de su clase, e incluso a 2 años de graduarse, no estaba segura de poder lograr su objetivo. Notando su incomodidad, encendiste la luz, tomaste suavemente su mano y trazaste círculos en su palma con las yemas de los dedos. Al ver que su cara se ponía roja, avergonzada mientras intentaba apartar su mano, finalmente sonreíste. Le dijiste que si conseguía entrar a una buena universidad pública, le darías una recompensa. Su tono era provocativo y su mirada estaba fija en su rostro. Esto hizo que su mente divagara, llenándola con infinitas posibilidades sobre lo que podría ser esta recompensa. Su incertidumbre fue gradualmente reemplazada por una ansiosa anticipación. ¿Premio? La palabra en sí era demasiado tentadora. Incluso en la realidad, mientras Minami yacía junto a Nishiki Chisato, sus pensamientos vagaron momentáneamente en una dirección peligrosa. Pero no era un hombre que sucumbiera fácilmente a la tentación. Especialmente cuando Chisato-san estaba durmiendo junto a él. Después de reflexionar sobre la idea por un breve momento, sacudió la cabeza, descartando cualquier pensamiento apresurado. Sin duda, su estímulo tuvo un efecto. Después de regresar del viaje de campamento, Matsusaka Satou comenzó a estudiar con la banda Kesoku. Originalmente, sus sesiones de tutoría eran para 4 personas, pero ahora han aumentado a 5. A pesar de tu talento para la enseñanza, dar clases particulares todavía te agotaba a veces. Afortunadamente, Futaba Ryo y Shinjo Akane se ofrecieron como voluntarios para ayudar con las lecciones. ¿Futaba Ryo y Shinjo Akane? Al ver esos nombres en la simulación, los ojos de Minami se iluminaron. Por supuesto. ¿Por qué no había pensado en eso antes? Después de varios días de clases adicionales, el rendimiento académico general de la banda Kesoku mejoró. Pero Gotoi Tori y Yamada Rayo seguían progresando a paso de tortuga. Fue agotador. Aunque esto estaba sucediendo en la simulación. En realidad, podría pedirle ayuda a Futaba Ryo y Shinjo Akane. Esto aliviaría significativamente su carga. Al final, Futaba Ryo era un genio en las ciencias, con calificaciones para trabajos de investigación. Y Shinjo Akane quedó en segundo lugar en su clase, justo detrás de él. Si los dos trabajaran juntos para dar clases privadas a Gotoi Tori y Yamada Rayo, ¿no sería esa la solución perfecta? Estuvo impecable. Minami asintió con satisfacción. Ese era el poder de las niñas ayudando a otras niñas. Pero por ahora, dejó esa idea de lado y se concentró en la simulación a medida que avanzaba. Con la ayuda de Shinjo Akane y Futaba Ryo, su carga de trabajo dando clases particulares a banda Kesoku y Matsusaka Satou disminuyó significativamente. Esto le dio tiempo para centrarse en otra cosa. Aunque el viaje académico de Satou era algo que solo ella podía emprender, al menos podrías ofrecerle orientación. No se podían cambiar sus capacidades académicas, pero se podían sentar las bases para su futuro asegurándose de que tuviera los recursos necesarios. Porque incluso si lograra ingresar a una buena universidad pública, solo el costo de la matrícula sería una carga enorme para la actual familia Matsusaka. Después de cortar lazos con sus antiguos socios, la única fuente de ingresos de Matsusaka Sayuri fueron los trabajos temporales. Ya estaba teniendo problemas para pagar la matrícula de secundaria de Satou, por no hablar de los gastos futuros de la universidad. La carga financiera era demasiado pesada para una mujer que se acercaba a los 40. Entonces, decidiste visitar el izakaya donde Matsusaka Sayuri trabajaba por la noche. Era uno de los muchos izakayas comunes repartidos por todo Tokio, una tenue iluminación amarilla y una hilera de faroles rojos colgando afuera. Un viento frío te azotó la espalda al abrir la puerta principal. La cortina noren azul marino se levantó ligeramente. En el interior, un alboroto llamó su atención. Siguiendo el ruido, se vio a un cliente molestando a una camarera que llevaba un pañuelo azul marino en la cabeza. El hombre estaba visiblemente borracho, arrastraba las palabras y luego, en su estupor alcohólico, de repente levantó la mano y abofeteó a la mujer en la cara. El pañuelo que llevaba en la cabeza cayó al suelo, y fue entonces cuando viste. La camarera de cabello violeta no era otra que Matsusaka Sayuri. La sangre le corría por la comisura de la boca y el borracho le había agarrado un puñado de pelo. Una ola de ira te invadió inmediatamente. Y sin dudarlo, avanzaste, no solo deteniendo al hombre, sino también propinándole una brutal paliza en represalia. Sus años de entrenamiento hicieron que fuera fácil derrotar a un borracho de mediana edad. De entonces, usted utilizó su condición de menor y el hecho de que el hombre había provocado un disturbio público para amenazarlo con la intervención policial. Ante la disyuntiva de tratar con la policía o pagarles el dinero, el borracho no tuvo más opción que entregar una importante suma de dinero antes de marcharse furioso y frustrado. Y por supuesto, después usted denunció el incidente a la policía. Como ya conocías a Matsusaka Sayuri, el gerente del izakaya hizo arreglos para que ustedes dos hablaran en la sala de descanso del personal. Dentro de la sala de descanso poco iluminada. El aire estaba cargado de silencio. Afuera, el dueño del izakaya estaba ocupado limpiando el desorden dejado atrás. Minami se sentó a la derecha. A su lado, Matsusaka Sayuri, ahora sin pañuelo en la cabeza, presionaba una bolsa de hielo contra su labio hinchado y sangrante. No esperaba que me vieras así, Minami-kun. Debo ser una tía muy vergonzosa. Sayuri soltó una risita incómoda, visiblemente avergonzada. Sayuri-san, ¿te pasa esto a menudo? Minami se giró hacia ella con preocupación en su voz. Ah, no, no a menudo. Sayuri meneó la cabeza negativamente. A veces aparecen borrachos problemáticos, pero normalmente, si hablo con ellos, me dejan en paz. Su voz vaciló por un momento.
Luego añadió. Pero ese hombre era alguien que yo conocía. Alguien de su pasado. Eso fue todo lo que Minami necesitó para entender cómo había comenzado esa situación. Un viejo conocido. Uno de esos hombres que ella solía traer a casa. No debería haber podido aceptar su cambio repentino, por eso vino aquí a causar problemas. ¿Qué debo hacer ahora? Sayuri murmuró. Satou todavía tiene que pagar la matrícula, y ahora que ha pasado esto, supongo que eso significa que también voy a perder este trabajo. Por supuesto. Esa mujer borracha expuso su pasado delante de todos. Aunque el dueño del izakaya aún no había hablado, estaba claro, no tenía intención de mantenerla empleada allí. Ella estaba perdida. Ella había intentado con todas sus fuerzas cambiar por culpa de Satou. Sin embargo, su pasado continuó acosándola, como sombras de las que nunca podría escapar. Los fantasmas de su pasado susurraban en su oído, burlándose de ella. Diciéndole que nunca podría tener una vida estable. Que todo por lo que había trabajado le sería arrebatado. Tu trabajo, ganado con trabajo duro. La vida pacífica que había intentado crear para Satou. Todo desapareció en un instante. Ni siquiera puedo mantener un trabajo sencillo. Sayuri susurró. Pero si no puedo hacer eso, ¿qué puedo hacer? Una expresión amarga apareció en sus labios. Pero en ese momento. Te ayudaré, Sayuri-san. Una voz sonó a su lado. Sayuri instintivamente giró la cabeza. Y en la tenue luz, vio el rostro de Minami. ¿Para ayudarme? ¿Te refieres a trabajar a tiempo parcial? Pero, Minami-kun, ¿no tienes que concentrarte en tus propios estudios? Minami sonrió. Todo está bien. Mis notas ya son lo suficientemente altas como para entrar a la universidad que quiero. Ahora mismo, prefiero ayudarlos a ti y a Satou. Pero Minami-kun, desperdicias tu valioso tiempo de estudio con alguien como yo. Matsusaka Sayuri levantó la cabeza. Ya había pasado la mitad de su vida. La primera mitad estuvo llena de arrepentimientos y recuerdos que deseaba poder borrar. Minami perdiendo su tiempo con alguien tan inútil como ella. Fue un completo desperdicio. Ella se puso de pie, queriendo seguir hablando. Pero antes de que pudiera levantarse por completo, Minami presionó suavemente sus hombros hacia abajo, deteniéndola. ¿Qué quieres decir con alguien como yo? Minami negó con la cabeza, corrigiéndola. Para mí, Sayuri-san, sin duda eres una tía maravillosa, tanto para Satou como para mí. Su voz era tranquila. Sus palabras eran firmes y completamente desprovistas de adornos. Sin embargo, estas simples palabras. Matsusaka Sayuri se quedó sin palabras. Sus ojos azules instantáneamente se llenaron de lágrimas. Y en ese momento, ella se dio cuenta de algo. Durante todo este tiempo, ella se había esforzado mucho por permanecer en el camino correcto. Quizás todo esto fue solo para escuchar esas palabras. Ella quería ser reconocida. Por Satou. Por Minami. Incluso cuando la gente la ridiculizaba en el trabajo, incluso cuando tenía que soportar humillaciones, como hoy, siendo acosada. Ella soportó todo eso. Y entonces. No tienes que soportar esto más, Sayuri-san. Si hay algo que quieres decir, si has estado reprimiendo algún dolor, ahora es el momento de expresarlo. Minami habló, con la palma de su mano apoyada en su hombro. Y en ese momento. Por primera vez, Matsusaka Sayuri sintió la calidez de su tacto. Ese calor. Ese mismo afecto había salvado a Satou de su desapego emocional. Y ahora. Ese calor estaba a punto de salvarla también. Tras esta sincera conversación, su relación con Matsusaka Sayuri se profundizó. Al mismo tiempo, ella le enseñó lo desesperada que era la situación financiera de la familia Matsusaka. A pesar de que Sayuri tenía algunos ahorros del pasado. Ese dinero solo fue suficiente para cubrir la matrícula de secundaria de Satou por otro año. Que en realidad, a la familia Matsusaka casi no le quedaban fondos. Y eso sin tener en cuenta el coste del sueño de Satou de asistir a la universidad, que requeriría una enorme cantidad de dinero. Los problemas financieros de la familia Matsusaka ya no podían ignorarse. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 284. Después de tu conversación con Matsusaka Sayuri, llegaste a una conclusión difícil. En esa situación, la familia Matsusaka simplemente no podía permitirse enviar a Satou a la universidad. Empezaste a pensar en cómo podrías ganar suficiente dinero para cambiar su situación. Afortunadamente, usted poseía un talento casi incomparable para escribir, creando historias y artículos con facilidad. Pero ya fueran novelas o artículos, ganarse la vida escribiendo era un proceso lento. Y no solo porque la escritura en sí lleva tiempo. El verdadero problema fue la larga cadena de presentaciones a los editores, la espera de la aprobación editorial, la firma de los contratos, la impresión del libro, la venta de copias y, finalmente, la recepción de los pagos de regalías. Y este proceso era demasiado lento para una familia que necesitaba dinero inmediatamente. Para evitar poner en peligro los estudios de Satou y resolver el problema financiero, decidiste. 1. Aprovecha tus contactos. Tanto Shinjo Aken como Futaba Ryo provienen de prestigiosas familias de Tokio. Como su novio, pedir prestados unos cuantos millones de yenes para una emergencia no debería ser un problema. 2. Jamás me aprovecharía de nadie. Encontrarías la solución perfecta por tu cuenta. 3. ¿Por qué no preguntarle al todopoderoso llamada Amon? 4. Simulación directa. Tan pronto como Minami miró la lista de opciones, su párpado se movió. ¿Qué carajo es esta primera opción? Esta era la primera vez que veía a alguien describir el acto de aprovecharse de las chicas de una manera tan refinada. ¿Pedir prestados unos cuantos millones de yenes, solo, para uso de emergencia? Minami ya podía prever lo que sucedería si realmente le pidiera dinero a Futaba Ryo y Shinjo Aken. Incluso si intentara pagar la deuda más tarde. Esos dos nunca aceptarían eso. Y lo más importante. ¿Por qué solo Aken y Ryo están en la primera opción?
¿Qué pasa con Llamada Rayo? ¿Podría esta simulación haber menospreciado a Llamada Sama? ¿Que en verdad? Probablemente sí. Porque cuanto más pensaba Minami en ello, más se daba cuenta. Llamada Rayo gastó su dinero como una loca, malgastando constantemente su asignación y terminando recolectando vegetales silvestres. Esa mujer. Debería estar agradecido de que no me pida un préstamo. Minami decidió ignorar la primera opción y pasó a la segunda y tercera. 2. Sin parásitos. Todo lo logro con mi propio esfuerzo. Esa opción tenía sentido. Pero el mundo editorial era brutal. Incluso en una simulación anterior con Nishiki Chisato e Inoue Takina, le tomó más de 2 años establecerse como autor. En Japón, entrar al mundo editorial sin contactos era extremadamente difícil. ¿Qué le dejó con? La tercera opción. La mirada de Minami se detuvo en. ¿Por qué no preguntarle al todopoderoso Yamada Emon? Por supuesto. Yamada Rayo tenía una ventaja significativa sobre Akane y Ryo. Su padre la adoraba completamente. Los padres de Shinjo Akane apenas le prestaron atención. Los padres de Futaba Ryo siempre estaban en el extranjero. Pero el padre de Yamada Rayo siempre estuvo ahí para ella. ¿Qué significaba? Si pudieran utilizar los contactos de su padre, tal vez podrían ponerse en contacto directamente con un editor. Después de tomar su decisión, Minami eligió la opción 3. Al final. No era la primera vez que aprovechaba las ventajas de Yamada Rayo. Él ya estaba acostumbrado. Decidiste pedirle a Yamada Rayo que la presentara a su padre, con la esperanza de que pudiera conectarla con un editor. Pero antes de eso, te concentraste primero en escribir la novela. Con tu talento excepcional, escribir no te resultó difícil. Pasaste todas tus vacaciones de invierno inmerso en tu trabajo y, al final, habías completado 2 cuentos y una novela de tamaño mediano. Una vez que sus manuscritos estuvieron listos, usted se puso en contacto con Yamada Rayo. Si hubiera sido cualquier otra persona, a Yamada Rayo no le habría importado. Pero tú eras la persona por la que ella sentía algo, así que, naturalmente, aceptó de inmediato. O por supuesto, también aprovechó para exigir besos, abrazos y fotos. O fotos especialmente reveladoras, que le entusiasmaron mucho. Como ella misma dijo, estas fotos son realmente útiles. Espera un minuto. Minami se quedó congelada. Yamada, ¿qué estás haciendo exactamente con mis fotos? Su expresión se volvió extraña. Ahora que lo ha pensado. Últimamente, Yamada Rayo ha estado tomando muchas fotografías de él. Podría estar usándolos para. Definitivamente revisaré su teléfono la próxima vez que la vea. ¿Quién hubiera adivinado cuántas fotografías de él conservaba? Sacudiendo la cabeza, continuó leyendo la simulación. Cumpliste con las exigencias de Yamada Rayo. Satisfecha con su pago, fue feliz a hablar con su padre. Ella también lo amenazó, exigiéndole que la tratara con mucha amabilidad, ya que eso la ayudaría a chantajearlo más tarde. Y no es que fuera necesario. El padre de Yamada Rayo ya te apreciaba bastante. Cuando se conocieron, le preguntó amablemente cómo podía ayudar. Le dijiste que querías que te presentara a un editor. Él se rió y aceptó, diciéndote que esperara su respuesta. Y como era de esperar, te llamó 2 días después. Había logrado ponerse en contacto con un editor de Kodansha. Y el editor estaba interesado, pero quería ver su manuscrito primero. Vaya, no está mal. Al ver esto, Minami no pudo evitar quedar impresionada. Kodansha fue un gigante en la industria editorial. Cuando la gente escucha Kodansha, lo primero que suele venir a la mente es un editorial de manga. En los últimos años, han publicado obras de éxito como Ataque a los Titanes y, anteriormente, Devilman, que sentó las bases del género de héroes oscuros en Japón. Pero Kodansha es mucho más que eso. El manga es solo uno de sus canales de publicación. Kodansha es, de hecho, el mayor editor y propietario de derechos de autor en Japón. La industria editorial, naturalmente, abarca ampliamente la literatura, lo que la convierte en un verdadero gigante entre las editoriales japonesas. El hecho de que el padre de Yamada tuviera conexiones con una editorial tan poderosa. Eso por sí solo decía mucho sobre su influencia en Tokio. Si eso funcionara, los problemas financieros de la familia Matsusaka podrían convertirse pronto en cosa del pasado. Souji Minami volvió a centrar su atención y continuó leyendo. A través del padre de Yamada, usted hizo arreglos para que 3 de sus novelas llegaran a un editor en Kodansha. En el momento en que el editor de Kodansha, Yamamoto, te vio, quedó visiblemente decepcionado. Tu edad era simplemente demasiado joven, no podía imaginar a alguien como tú capaz de escribir algo notable. Pero, por respeto al padre de Yamada, el editor Yamamoto se mantuvo cortés con usted. Inmediatamente notaste sus pensamientos, pero no te importó. Simplemente sonreíste, te presentaste y te sentaste. Después de una breve conversación, el editor recogió sus manuscritos y comenzó a leer. Fue en este momento cuando se destacó su extraordinario talento para la escritura. Inmediatamente después de leer el primer relato, el editor, que al principio se había sentido decepcionado, se encontró incapaz de apartar la mirada. Su escritura pura, clara y profundamente conmovedora lo cautivó por completo en solo unos pocos párrafos. Repasó rápidamente el resto de su obra, 2 cuentos y una novela, antes de decirle con entusiasmo que los 3 tenían potencial de publicación. Sin embargo, necesitaba llevarlos a la sede de Kodansha para revisarlos con los demás editores antes de tomar una decisión final. Esa respuesta cumplió tus expectativas. Accediste a su petición sin dudarlo. Sin embargo, usted hizo su propia solicitud. Usted solicitó una respuesta oficial dentro de 5 días. Fue una petición razonable y el editor Yamamoto aceptó inmediatamente. Después de intercambiar información de contacto, regresaste a casa a esperar. La respuesta de Kodansha llegó a la 3ª mañana. Le informaron que las novelas podrían publicarse a mediados de mes y recibirían apoyo promocional a través de plataformas digitales, anuncios en estaciones de trenes y vallas publicitarias en puentes.
Sus dos cuentos se recopilarían en un solo volumen, con una tirada de 20.000 ejemplares a un precio de 850 yenes cada uno. La novela completa tendría una tirada inicial de 40.000 ejemplares a un precio de 1.500 yenes por libro. Si las ventas eran buenas, se considerarían nuevas tiradas. Has aceptado el plan de publicación de Kodansha. Para un recién llegado al mundo editorial, este fue un punto de partida extremadamente generoso. No fue ninguna exageración. Para la mayoría de los autores aspirantes, los editores rara vez imprimían más de 10.000 copias a modo de prueba. Después de todo, si los libros no se vendían, la pérdida financiera recaería enteramente sobre el editor. Sin mencionar que la novela completa de Minami tuvo una tirada inicial de 40.000 copias. Una novela de bolsillo estándar costaba 850 yenes. Con un impuesto de regalías del 10%, Minami ganaría 85 yenes por ejemplar vendido. Para la colección de cuentos, esto ya representó 1,7 millones de yenes en regalías. ¿Y la novela completa? A un precio de 1.500 yenes por libro, el recorte del 10% significó 150 yenes por copia vendida, lo que, para 40.000 copias, totalizó 6 millones de yenes en regalías. Cuando simulé el escenario editorial de Chisato y Takina antes, no presté mucha atención, pero, ¿es la industria editorial japonesa realmente tan lucrativa? Incluso en la realidad, Minami hizo un rápido cálculo mental y no pudo evitar suspirar de asombro. Y esos fueron solo los ingresos de las publicaciones. Si el libro se adaptara a otros medios o se vendieran productos como llaveros o marcapáginas, podría ganar aún más regalías. No es de extrañar que tantos jóvenes en Japón aspiren a convertirse en novelistas, escritores y artistas de manga. Si tenías éxito, era realmente rentable. Con el apoyo de Kodansha, debutaste oficialmente como autor bajo el seudónimo Nami, y tus libros llegaron a los estantes de las principales librerías de Tokio a mediados de mes. Como era de esperar, el talento solo necesitaba una plataforma para brillar. Mientras que otros autores debutantes de su clase luchaban por vender unos cuantos miles de copias, sus libros vendieron más de la mitad de su stock el día de lanzamiento. En particular, su novela completa vendió 2/3 de sus ejemplares en las primeras 9 horas después de su lanzamiento. Y este éxito no solo le emocionó a usted, sino que también electrizó a Kodansha. Vender más de la mitad de la tirada en el primer día era un fuerte indicador de que su libro podía convertirse en un éxito de ventas, lo que también significaba una alta probabilidad de reimpresión. El editor Yamamoto se mantuvo en contacto constante con usted, asegurándole que le notificaría tan pronto como se tomara una decisión respecto a la reimpresión. Ese momento no estaba lejos. Solo 2 días después de su lanzamiento, la cuenta oficial de Kodansha anunció que su novela sería reimpresa. Al escuchar esta noticia, finalmente dejaste escapar un suspiro de alivio. Porque no era solo una cuestión de dinero, también significaba que usted y la familia Matsusaka ya no tendrían que preocuparse por dificultades financieras. En este punto, dejaste de prestar atención y solo esperabas que llegara la transferencia bancaria. Pero incluso sin tu atención, las cosas no terminaron ahí. Su novela, con un impulso imparable, llegó a la cima de la lista de temas de tendencia en Twitter en Japón. La gente empezó a hablar de su obra y a elogiar su manera de escribir, que pintaba sin esfuerzo un mundo de romance delicado con apenas unos pocos trazos. Y el nombre Nami, la prometedora autora debutante, estaba ahora entrando en el radar del público. Incluso cuando daba clases particulares a Kesoku Band y a Matsusaka Satogu, a menudo se les oía hablar de la exitosa novela Nami. Las revistas y los periódicos también comenzaron a mencionar su seudónimo. Aunque esta no era su intención original, su reputación estaba creciendo indudablemente. Sin embargo, sus libros tuvieron 2 reimpresiones más, con lo que las ventas totales alcanzaron las 200.000 copias. 90.000 copias de la colección de cuentos y 110.000 copias de la novela completa. Para un autor debutante, esto fue nada menos que aterradoramente impresionante. Incluso autores experimentados en sus tandas de lanzamientos alcanzaron, como máximo, alrededor de 40.000 copias vendidas, muy por debajo de sus cifras. Era imposible no maravillarse de lo lucrativa que era la industria editorial japonesa. Solo con este lanzamiento, ya habías ganado 241,5 millones de yenes en regalías, y eso ni siquiera incluía los posibles ingresos futuros de productos como cubiertas de libros, llaveros y marcapáginas. Incluso después de pagar los altos impuestos de Japón, todavía tenía suficiente para sustentar cómodamente a la familia Matsusaka. Ya no necesitabas preocuparte por la inestabilidad financiera. Capítulo 285. Al ver las ganancias proyectadas de 241,5 millones de yenes. Incluso Minami no pudo evitar sorprenderse por lo absurdamente lucrativa que era la industria editorial japonesa. Y eso con solo 200.000 copias vendidas. Era fácil imaginar cuánto ganaban los autores veteranos y los autores de novelas ligeras populares cuando sus libros vendían millones de copias. Sin embargo, el factor clave detrás de este éxito fue su capacidad de escritura de nivel 4. En el nivel 4, sus escritos fueron considerados entre los mejores de Japón, comparables a obras literarias que podrían ganar los premios Akutagawa o Naoki. La mayoría de las personas nunca podrían alcanzar ese nivel. Entonces, en el contexto general, incluso 241,5 millones de yenes, antes de impuestos, no era mucho. No es que realmente importara. Al fin y al cabo, era solo una simulación. No tenía nada que ver con sus finanzas en la vida real. Minami negó con la cabeza, volvió a concentrarse y continuó observando la simulación. Bueno, al menos el problema del dinero finalmente está resuelto. Pero, además de las finanzas, había otra cuestión por resolver. Los pensamientos de Minami se dirigieron hacia la ruta de la chica del futuro. Matsusaka Sato huyó mientras estaba embarazada y luego falleció después de criar a Matsusaka Shio. Este escenario fue una gran señal de advertencia. Especialmente ahora que Satou finalmente había comenzado a experimentar emociones genuinas.
Si se dejara llevar demasiado por sus pensamientos, de repente podría decidir huir con su hijo. Y eso no sería una broma. Minami suspiró. Tendría que ser cauteloso. Mientras reflexionaba, atrajo aún más hacia Chisato Nishikiji, que se había acurrucado a su lado. Y continuó leyendo la simulación. Has adquirido suficiente riqueza financiera para ayudar a aliviar la carga de la familia Matsusaka, lo que te permite respirar un poco más tranquilo. Finalmente, con esto, Matsusaka Satou ya no necesitaba preocuparse por asuntos financieros. Y también puedes concentrarte en preparar los exámenes de ingreso. Fue una situación en la que todos ganaron. Dado el apoyo financiero, Matsusaka Satou no hizo un berrinche ni se negó. Ella entendió que, dada la desesperada situación de su familia, no tenía más opción que aceptar su ayuda. Sin embargo, no lo dio por sentado. En cambio, dejó una nota silenciosa en su corazón, decidida a corresponderle lo antes posible. Gracias a tu apoyo, se dedicó aún más a sus estudios. A menudo notabas la luz que se escapaba por la rendija de su puerta, incluso a medianoche. Preocupado por su bienestar, la acompañabas a sus estudios todas las noches. Esas sesiones de estudio nocturnas contigo se convirtieron en los momentos más preciados del día de Matsusaka Satou. Durante este periodo, también experimentaste varias interacciones físicas íntimas. Su relación con Matsusaka Satou se profundizó aún más. La felicidad de Matsusaka Satou aumentó. Su felicidad aumentó. Minami miró rápidamente el texto de simulación. Sintiéndose algo intrigado, intentó sumergirse en la simulación. Pero, justo cuando estaba a punto de recuperar el conocimiento, fue expulsado abruptamente. Esto dejó a Minami inexplicablemente frustrada. Era una persona íntegra. Las llamadas interacciones físicas mencionadas en la simulación no le importaban demasiado. Lo que le irritaba era que el simulador se había vuelto lo suficientemente atrevido como para impedirle a él, su anfitrión, ver experiencias de simulación anteriores. De hecho, el mundo va cuesta abajo. Minami tocó la ventana de simulación frente a ella, con la esperanza de que el simulador entendiera que su comportamiento actual era altamente inapropiado e inaceptable. Sin embargo, al simulador claramente no le importaban sus pensamientos. La simulación continuó desarrollándose. Con su compañero nocturno, la motivación de Matsusaka Satou para estudiar mejoró significativamente. Aunque no era particularmente talentosa académicamente, sus incansables esfuerzos le permitieron ascender lentamente hasta el top 50 del ranking anual de Suka High School. Su arduo trabajo también inspiró a los miembros de la banda Kesoku. Alentados por su determinación, Ihichi Nijika y Kita Ikuyo trabajaron duro y lograron asegurarse un lugar entre los 40 mejores del año. Incluso Yamada Rayo y Goto Itori mostraron mejoras notables en sus puntuaciones. Fue una reacción en cadena, y como su tutor, usted, junto con Shinjo Akane y Futaba Ryo, estaban bastante satisfechos con los resultados. Pero incluso con este progreso, todavía estaban lejos de ingresar a las universidades de sus sueños. El problema principal era que su espacio de estudio era demasiado reducido y no podía acomodar a tanta gente a la vez. A veces, para liberar espacio, algunos de ustedes tuvieron que estudiar en restaurantes familiares, lo que afectó seriamente la eficiencia. Después de un debate, decidieron financiar una solución, mientras que Shinjo Akane, como hija de la familia Shinjo en el negocio inmobiliario, utilizó su influencia para encontrar una propiedad adecuada para alquilar. Finalmente, lograste conseguir un apartamento que sirva como base de estudios. Gracias a las conexiones familiares de Akane, el alquiler era bastante asequible y el apartamento en sí era impresionantemente espacioso. 4 dormitorios, una sala de estar, un baño, un tocador y una cocina. Según su cálculo aproximado, este lugar no solo era bueno para estudiar, fácilmente podrías organizar una fiesta aquí con Licorreco, Kesoku Band, Shinjo Akane, Futaba Ryo y Matsusaka Satou presentes. Todo lo que tenías que hacer era esperar a que las chicas se cansaran de estudiar y luego usar su relajación como excusa para hacer tu movimiento. Claro que no eras de los que se aprovechan de la gente en sus momentos vulnerables. Apenas se te pasó por la cabeza esa idea, pero la descartaste. Después de todo, seducir a alguien cuando está cansado y vulnerable. Ese tipo de comportamiento no era digno de ti. Además, una base de estudio debería usarse para estudiar de verdad. Si se convirtiera en un lugar para jugar, ¿qué sentido tendría? Así es exactamente como debería ser. Minami asintió para sí mismo. El estudio debe realizarse correctamente. Solo jugar no te llevará a ninguna parte. Incluso ahora, Minami se propone estudiar a diario, y a veces relajarse resolviendo un conjunto completo de preguntas del examen de ingreso a la universidad japonesa. ¿Por qué, honestamente? Las mujeres no eran tan interesantes como aprender. Con ese pensamiento, atrajo a Chisato Nishikiji hacia sus brazos y continuó leyendo la simulación. Como único hombre del grupo, diste un buen ejemplo y te dedicaste a crear un ambiente de estudio productivo. Y no te gustaban los problemas innecesarios, así que cuando Yamada Rayo sugirió llamar al lugar Nido de Amor, inmediatamente te negaste y simplemente lo llamaste sala de estudio de Minami. Como era de esperar, tan pronto como todos comenzaron a estudiar aquí, la eficiencia mejoró drásticamente. Problemas que antes tardaban una eternidad en resolverse ahora podían discutirse en grupo, y si alguien se cansaba demasiado, podía descansar en su habitación. Esto alivió mucho la fatiga del estudio. Sin embargo, lo que no esperabas era que, mientras estudiabas diligentemente, las chicas que pasaban tiempo contigo todos los días comenzaran a desarrollar pensamientos cuestionables. Al pasar cada día con ellos de esta manera, su presencia se hacía cada vez más irresistible. Antes, cuando estudiabas en Starry o en restaurantes familiares, la presencia de gente ajena te impedía pensar demasiado. Pero ahora, en la privacidad del apartamento, no existían tales barreras. Cuando pones a un chico y a varias chicas que les gusta en el mismo espacio durante periodos prolongados, bueno, era inevitable que sucedieran algunas cosas. Al verte trabajar tan duro, equilibrando tus propios estudios con la ayuda que das a los demás, algunos de ellos tuvieron una idea. Si esperaran hasta que estuvieras exhausto y manejaran la situación con delicadeza, ¿no sería esa la oportunidad perfecta?
La expresión relajada de Minami se endureció mientras leía el texto. Esperar. ¿No es ese el tipo de cosas que un hombre debería hacer con ellos? ¿Por qué estaban invirtiendo los roles? En verdad, él había tenido la intención de ser un tutor respetable, pero ahora sentía que era él el que estaba siendo explotado. Los labios de Minami se apretaron. ¿Había subestimado su propio encanto o sobreestimado su autocontrol? Bueno, eso tenía sentido. Pasar cada día con alguien que te gusta, con contacto físico ocasional. Por supuesto, un grupo de chicas adolescentes, en la flor de su juventud, comenzaría a tener estos pensamientos. Sinceramente, le sorprendió que su versión en la simulación hubiera logrado durar tanto tiempo. Sin embargo, lo que realmente importaba ahora era. La curiosidad pudo más que Minami y continuó leyendo. El primero en actuar fue Goto Itori. A pesar de su personalidad naturalmente tímida, ella era la que ya había compartido momentos íntimos contigo antes. Sin mencionar que, con todos sus estudios manteniéndolos ocupados a ambos, había pasado un tiempo desde que pasaron tiempo de calidad juntos. Con esa inquietud contenida y un poco más de experiencia que las otras chicas, era natural que ella fuera la primera en actuar. Esperó a que todos se fueran a casa o se durmieran. Luego, permaneciendo a tu lado hasta bien entrada la noche, esperó el momento oportuno, cuando te masajeabas las sienes por el cansancio, antes de ofrecerse suavemente a darte un masaje con la almohada en el regazo. Viendo lo mucho que le importaba, no tenías ninguna razón para negarte. Accediste a su petición y apoyaste tu cabeza en su regazo, tal como ella te había pedido. Con algo bloqueando tu vista, no podías ver su rostro sonrojado, solo sentir el suave toque de sus delicados dedos masajeando tu cabeza. La sensación de sus dedos presionando suavemente contra su cuero cabelludo alivió lentamente su cansancio. A petición suya, giraste la cabeza hacia un lado y solo entonces te diste cuenta. A diferencia de lo habitual, no llevaba sus inconfundibles pantalones deportivos rosas. En cambio, su cabeza descansaba directamente sobre sus muslos lisos y desnudos. Un calor que había estado latente por mucho tiempo se despertó en su pecho. Le diste un beso suave en la piel, haciéndola jadear de sorpresa. Cuando sus grandes ojos azules se encontraron con los tuyos, no pudiste evitar sonreír. Eres un pequeño pervertido, Bokchi. Minami esbozó una sonrisa maliciosa y le dio una palmadita juguetona en el muslo. Goto Itori, con los ojos brillantes de nerviosismo y emoción, se puso rojo como un pimiento en un instante. Parecía estar esperando a ver qué pasaría a continuación. Y entonces, lo que pasó después fue natural. De esa noche, ustedes dos estudiaron hasta muy, muy tarde. Droga. Minami dejó escapar un silbido bajo, mirando el texto con incredulidad. Bokchi. ¿Quién lo hubiera pensado? A pesar de todos esos tartamudeos nerviosos y movimientos torpes, cuando realmente importaba, tenía toda una estrategia preparada. ¿Almohadas de regazo? ¿Una tentación para los muslos? Siempre la había considerado tímida y ansiosa, pero descubrió que ella sabía exactamente lo que hacía. Bueno, con un movimiento como ese, ¿qué hombre podría resistirse? Y justo cuando Minami pensó que las cosas se habían calmado. Después de lo que pasó con Goto Itori, reflexionaste sobre tus acciones y te prometiste a ti mismo que no dejarías que volviera a suceder. Pero antes de que pudiera siquiera imponer esa resolución, Shinjo Akane se acercó a ti. A diferencia de Goto Itori, que dependía de pequeños trucos, el enfoque de Akane era mucho más directo. Después de que todos los demás se fueron, ella pidió tranquilamente una recompensa. Después de todo, ella había sacrificado su propio tiempo de estudio para ayudar a tutorizar a Banda Kesoku y Matsusaka Satou. Y ella también usó sus conexiones familiares para conseguirte este apartamento. ¿No era justo que ella pidiera algo a cambio? Considerando todo lo que ella había hecho por ti, y el hecho de que ya habían compartido momentos íntimos antes. No podías rechazar su petición. Y así, lo que siguió fue lo más natural. Malditos sean los dos. Minami se frotó las sienes. Primero Bokchi, luego Akane. ¿Qué vino después? ¿Una alineación completa? ¿Todavía estaban intentando estudiar? A este ritmo, la sala de estudio Minami se convertiría exactamente en lo que Yamada Rayo había sugerido. Impresionante, de verdad, uno tras otro. En el momento en que apareció Akane, Minami ya presentía que algo andaba mal. Y, tal como estaba previsto, las cosas sucedieron exactamente como él había previsto. Eso es simplemente. Minami negó con la cabeza. Uno de ellos era manejable. Pero ahora eran dos. ¿Cuál será el siguiente paso? 3, 4, 5, 6. ¿Creen que la sala de estudio de Minami es una especie de nido de amor? ¿Están todavía estudiando? ¿Es posible que realmente no quieran ir a la universidad? Dicho esto, al menos la petición de Akane fue algo razonable esta vez. Ella le había ayudado mucho, por eso le pidió una recompensa. Estrictamente hablando, Minami fue quien realmente se benefició. Entonces. Está bien, no insistiré en eso por ahora. Veamos cómo se desarrollan las cosas. Murmurando para sí mismo, Minami volvió a centrar su mirada en la simulación. Capítulo 286. Afortunadamente, la simulación no se convirtió en un caos total en el sitio de investigación. Resulta que Itori y Akane venían a visitarlo y se involucraban en cosas que iban más allá de una simple amistad. Esto le permitió a Minami respirar un poco más tranquila. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de mirar la simulación y pensar. ¿Por qué Itori y Akane son tan atrevidas en la simulación? En realidad, ya fuera Akane o Itori, siempre que las cosas se volvían indescriptibles con él, ni siquiera se atrevían a mirarlo a los ojos. Sin embargo, en la simulación, estos dos se atrevieron a tomar la iniciativa. Eso es ridículo. Minami suspiró y continuó leyendo. El tiempo pasó en silencio durante los días que siguieron. En la sala de estudio Minami que creaste, cuidaste de todas las chicas que se reunieron allí, asegurándote de que ninguna se quedara fuera.
A veces, discutiste el futuro de la banda con Ihichi Nijika. En otras ocasiones, podrías acompañar a un cansado Yamada Rayo a tiendas de música de segunda mano, en busca de instrumentos que puedan revenderse. También compartiste tus hábitos alimenticios con la siempre curiosa Ikuyo Kita, y cuando apareció el dúo Licorreco, intercambiaste consejos de cocina mientras discutían su próxima estrategia de marketing. Has adquirido la habilidad gestión del tiempo, mejorando significativamente tu capacidad para administrar tu agenda. Por supuesto, en medio de todo esto, nunca olvidaste a Matsusaka Satou. Solías salir a caminar con ella y visitabas con frecuencia la prefectura de Yamanashi, a solo 120 kilómetros de Tokio. Cada vez que contemplaba el cielo azul reflejado en las laderas grises del monte Fuji, quedaba cautivada, incapaz de apartar la vista de ese paisaje. Le prometiste que tan pronto como entrara a la universidad, todos se reunirían y escalarían el monte Fuji para admirar la vista desde su cima. Pronunciaste estas palabras mientras estabas en un lugar turístico popular cerca de Yamanashi, donde la niebla envolvía los densos bosques de abajo. Concentrado en el paisaje, no notaste el ligero cambio en la expresión de Satou. Tu invitación la hizo genuinamente feliz. Sin embargo, la palabra todos en su promesa provocó una punzada inexplicable en su corazón. Si era posible, ella quería que fuesen solo ustedes dos, solos en el sendero de la montaña, mirando hacia abajo juntos, sin los demás. Esa sensación inquietante le hizo darse cuenta de algo: sus sentimientos hacia ti habían comenzado a cambiar. Era un sentimiento que no podía expresar con palabras. Cada vez que te veía con otras chicas, algo dentro de ella se retorcía, como un globo inflado al máximo, apretándole el pecho y dificultándole la respiración. No tenía ni idea de cómo lidiar con ello. Esta oscura emoción no tenía nada que ver con el dulce y azucarado amor que ella había imaginado. El amor debería ser como el sol, brillante, puro y sin esfuerzo. Pero ahora, algo la carcomía por dentro. Se encontraba luchando por enfrentarse a ti y a las otras chicas que la habían recibido con tanta calidez. Abrumada por la culpa, llegaba temprano todos los días a su estudio Minami, preparando con esmero té y bocadillos para todos. Su paciencia y dedicación impresionaban a los demás, quienes a menudo comentaban que sería la mejor esposa de todos. Pero ella no pensaba así. Sabía que sus emociones no eran tan puras como debían ser. Y, sin embargo, para reprimir un sentimiento era necesario que otro ocupara su lugar. Pero ella no era como tú. Tenías muchas chicas a tu lado, ella solo te tenía a ti. Esta amarga constatación la hacía sentir indigna cada vez que estaba entre ellos. Nadie se dio cuenta, pero ella se culpaba constantemente. Se lamentaba de lo fea que se había vuelto, queriendo tenerte solo para ella. Incluso el simple hecho de estar a tu lado la llenaba de inseguridad, haciéndola dudar en acercarse. Entonces, con el despertar de sus emociones, ella también comienza a comprender los celos. Minami observó la simulación, leyendo el texto y reuniendo los pensamientos de Satou. En la última línea de tiempo, ella no entendía sus emociones, ni siquiera podía comprender lo que realmente quería. En aquel entonces, ella nunca sentía celos de las otras chicas. Lo más que pudo fue frustrarse por su propia incapacidad de expresar emociones o comprender los sentimientos de los demás. Pero, dentro de ese lapso de tiempo, ella había comenzado a desarrollar emociones como cualquier persona común. Así como un árbol crece y se vuelve más denso en hojas y ramas, era natural que entre ellas floreciera una flor llamada celos. En cierto modo, era simplemente la naturaleza humana. Pero Satou era el tipo de chica que fácilmente se dejaba llevar por espirales de pensamiento. Cuando algo la preocupaba, se obsesionaba con ello y pensaba en ello repetidamente hasta que inevitablemente llegaba a una conclusión extrema. Por ejemplo, solo porque se enamoró de alguien. En una simulación anterior, llegó incluso a seguir a Minami en secreto. Incluso consideró encerrarlo. Sentiste que algo andaba mal con Satou. Y en un día claro, la llevaste a la base del monte Fuji. El sol bañaba el paisaje con una luz dorada. Nubes blancas se deslizaban perezosamente por el vasto cielo azul, donde la silueta del monte Fuji yacía como una bestia dormida. La abrazaste con fuerza, echando la cabeza hacia atrás para contemplar la vista que ella siempre había anhelado ver. O bajo un cielo tan despejado, seguramente nadie diría una mentira. Pensando en esto, te giraste hacia la chica de cabello rosa y le preguntaste, ¿estás escondiendo algo ahí? Su voz era seria, pero acogedora, y traía la suave brisa del comienzo de la primavera. Ella simplemente negó con la cabeza, sonriendo y asegurándote que no pasaba nada. En cambio, te dijo que deberías concentrarte en tus próximos exámenes de admisión en lugar de preocuparte demasiado por ella. Entonces se volvió hacia la montaña frente a ella, con voz suave pero firme. Tengo muchas ganas de escalar el monte Fuji contigo. Solo nosotras dos. Sus palabras transmitían un anhelo inconfundible, sincero, pero lleno de una ambigüedad que dificultaba distinguir la verdad de la ilusión. Aceptaste y le dijiste que, si fuera posible, incluso conseguirías una licencia de conducir de motocicleta. Entonces, un día, cabalgarían juntos bajo las suaves brisas de la primavera, pasando por los festivales de fuegos artificiales del verano, bajo las hojas carmesí del otoño y bajo los cielos estrellados del invierno. Y cuando ambos envejecieran, contemplarían juntos el atardecer en el resplandor dorado del crepúsculo. Minami-senpai conduciendo una motocicleta, se vería genial. Satou se encontró imaginando eso. Minami al frente y ella detrás. El viento las empujaba suavemente hacia adelante mientras ella presionaba su rostro contra su espalda. Un día lo veré con mis propios ojos. Al pie del monte Fuji, Minami abrazó a la chica de cabello rosa, besando su frente con una tierna sonrisa. Aunque te quejes de estar cansado o digas, no, aún así te llevaré conmigo. MMM. Sus palabras la hicieron sonreír. Luego contempló el cielo azul puro, el pico prístino y blanco como el azúcar del monte Fuji. Ella sabía que las meras palabras no serían suficientes para disipar sus dudas. Luego, 3 noches después, ella se coló en su habitación. De esa noche, tú y Satou cruzaron la línea. Después, tumbada en la cama, confesó con vacilación que originalmente había planeado esperar hasta después de la universidad para ofrecerse a ti, su forma de corresponder a tu amabilidad.
Pero ahora, debido a tu preocupación, ese plan se ha adelantado. Simplemente te reíste y le aseguraste, de todos modos, esto iba a suceder tarde o temprano. Mientras te quedabas dormido, ella observaba tu rostro en silencio, permitiéndose relajarse solo cuando estaba segura de que sus dudas realmente se habían disipado. Después de eso, tu madre y tus hermanas a menudo te preguntaban sobre tus estudios, pero tú simplemente les entregabas resultados de exámenes casi perfectos con una sonrisa. Parecía que estabas muy concentrado en tus exámenes de admisión. Tus preocupaciones previas sobre Satou, tus preguntas, tus ansiedades, parecían haber desaparecido por completo. Se sintió aliviada. Agradecida de que sus pensamientos ocultos no hubieran sido expuestos. ¿Pero fue realmente así? Para ti los exámenes de ingreso fueron importantes, pero las chicas de tu vida lo fueron aún más. Sus resultados en las pruebas, que lo colocaron en primer lugar en los exámenes simulados nacionales, fueron simplemente el resultado de un esfuerzo mediocre. Lo que realmente te importaba era el estado mental de Satou. Entonces, en secreto, enviaste mensajes a las otras chicas, preguntándoles sobre su comportamiento. Uno por uno, todos le dijeron lo mismo, nada parecía inusual. Hasta que le preguntes a Rayo Yamada. Después de una larga pausa, finalmente respondió. Ella te dijo que últimamente, Satou se había estado distrayendo mucho durante las sesiones de estudio, perdido en sus pensamientos sobre algo. Además, asistía con menos frecuencia a las sesiones de estudio. Nadie sabía a dónde iba, pero siempre llegaba tarde, solo aparecía cuando ya se habían reunido todos los demás. En ese momento, el mensaje de voz de Yamada-san contenía un dejo de suficiencia mientras admitía que, si no hubiera estado distraída, no habría notado nada extraño en Satou. Te quedaste sin palabras. Con tono serio, le advertiste a Yamada-san que si se distraía de nuevo durante las sesiones de estudio, no tendrías más remedio que darle una buena nalgada. Sus palabras realmente sorprendieron a Rayo Yamada, no tenía idea de por qué estaba siendo recompensada. Yamada-san, realmente. Minami se frotó las sienes. Quería decir tantas cosas, pero no encontraba las palabras adecuadas. En cambio, continuó analizando la simulación. Dejando de lado por ahora la situación de Yamada Rayo, has confirmado que la chica yandere de cabello rosado definitivamente te estaba ocultando algo. Recordaste un sueño que tuviste antes. En ese sueño, Satou se había escapado en secreto embarazada y había desaparecido durante muchos años. Cuando la viste de nuevo, ya se había convertido en una fotografía en blanco y negro en una placa conmemorativa. Inmóvil. Inexpresiva. Lo único que le quedaba era una hija llamada Shio Matsusaka. El sueño le había parecido tan real que solo pensarlo ahora le enviaba un dolor punzante a través del pecho, como si un par de manos invisibles lo estuvieran destrozando. La próxima elección tendrá graves consecuencias. 1. Extraer la verdad de Satou por la fuerza, cueste lo que cueste. 2. Suspenda por completo su preparación para el examen y ordene a las chicas que lo vigilen de cerca, no baje la guardia. 3. Espere hasta que finalice por completo el periodo del examen de ingreso y luego pregúntele a Sayuri Matsusaka para obtener más detalles. 4. Simulación directa. Vamos. Minami inmediatamente se puso firme. Las decisiones que tenían graves consecuencias no eran nada nuevo para él. Pero tomar una decisión equivocada en este caso podría significar perderlo todo. Respiró profundamente y comenzó a analizar las opciones 1 a 3 basándose en lo que ya sabía. Opción 1. Obligar a Satou a hablar. Eso no iba a funcionar. A pesar de su apariencia frágil y obediente, Satou era sorprendentemente terca cuando decidía algo. Incluso en simulaciones anteriores ya estaba claro. Si ya hubiera decidido seguir un determinado camino, sería casi imposible hacerle cambiar de opinión. Por lo tanto, intentar obtener una respuesta de ella por la fuerza era prácticamente un callejón sin salida. Opción 2. Suspender la preparación del examen y pedir a las otras chicas que te supervisen. Tampoco es un plan confiable. Minami frunció el ceño. Incluso dejando de lado la cuestión de si podía permitirse posponer sus estudios. Esperar que las otras chicas se dieran cuenta de que algo andaba mal solo al observar el comportamiento de Satou. Eso fue extremadamente irreal. Incluso él solo había notado peculiaridades sutiles. No había forma de que los demás, cuya percepción era inferior a la suya, pudieran detectar algo significativo. Otro callejón sin salida. Opción 3. Esperar hasta después de la temporada de exámenes para preguntarle a Sayuri. Eso. Esta parecía ser la opción más práctica. Porque, independientemente de los planes de Satou, si quería llevarlos a cabo, casi seguro necesitaría la ayuda de un adulto. Después de todo, ella todavía era menor de edad. Incluso si tuviera una idea en mente, inevitablemente estaría limitada por su condición de estudiante de secundaria. Pase lo que pase, buscar un adulto que ayude, esa sería sin duda la mejor opción. Pero, espera hasta el final de la temporada de exámenes de ingreso a la universidad, Minami frunció el ceño levemente mientras consideraba la tercera opción, después de la graduación. El final de la temporada de exámenes. Esto significaba que los exámenes de ingreso a la Universidad de Tokio, celebrados del 25 al 27 de febrero, tendrían que finalizar antes del final oficial de su periodo de exámenes. Pero en la simulación, solo era a principios de enero. Eso será dentro de más de un mes. Solo pensándolo, te dabas cuenta, era demasiado tiempo. Con tanto tiempo, Satou ya habría puesto en marcha su plan, desapareciendo a algún lugar desconocido. Por lo tanto, considerando todo, la tercera opción también era poco fiable. Incluso si eligiera esa opción, probablemente terminaría con un final normal. Esa fue probablemente la mayor desventaja de elegir el camino del harén. Si hubiera elegido antes el camino del guerrero del amor verdadero, abandonar a todas las demás chicas y huir con Satou, tal vez podría haber logrado un final feliz. Pero, de ninguna manera elegiría eso. Minami negó con la cabeza. Para decirlo con franqueza. La simulación fue simplemente una forma de experimentar y probar diferentes resultados. Esto no tuvo ningún impacto en la realidad. Si dudara incluso en una simulación, ¿cómo podría lograr algo?
Su único propósito al realizar estas simulaciones era encontrar una manera para que Satou y las otras chicas coexistieran. Si abandonara a todos los demás y huyera solo con Satou, eso frustraría completamente el propósito. Lo que significa que, finalmente ha llegado el momento de usar esto. Murmurando para sí mismo, Minami volvió su mirada hacia la última opción, al final de la lista. 4. Simulación directa. Sí. Hasta entonces, debido a sus bajos puntos de atracción, nunca había elegido la opción simulación directa. En última instancia, una simulación estándar requería 300 puntos de atracción y una simulación directa requería 1200 adicionales. Esto significó un total de 1.500 puntos de afecto. Una fortuna. Algo que destruyó completamente sus ahorros. Cada vez que veía esa opción, lo único que podía hacer era suspirar y decir, soy demasiado pobre, no tengo dinero para eso, y luego empezar a analizar las otras alternativas. Si tuviera decenas de miles de puntos de afecto, ¿realmente necesitaba desarrollar una estrategia? Podría simplemente usar la opción simulación directa repetidamente y, mediante la fuerza bruta, llegar al final perfecto. Incluso en una simulación con una puntuación mínima de 60, confiaba en que podría superar los 90 utilizando esta opción. Pero la realidad era cruel. Solo había una enfermedad en el mundo que no tenía cura. Estar en quiebra. Y resultó que Minami sufría de esa enfermedad. Un caso incurable. Pero todo eso es cosa del pasado. Miró de reojo su saldo de puntos de afecto. En ese momento tenía ahorrados unos 1.200. Esto significaba que en esta simulación definitivamente podía permitirse realizar una simulación directa. Minami levantó la cabeza y volvió a analizar las opciones. En el pasado, ya había utilizado la simulación directa 2 veces, para simular una vida matrimonial feliz. Incluso conoció a sus futuros hijos, Yona Souji y Miyuki Souji. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, no estaba simulando un futuro después de la boda. Estaba usando simulación directa para corregir todo el curso de simulación, evitando finales normales o, peor aún, finales malos. Eran dos cosas completamente diferentes. Sigo preguntándome, ¿cuánto tiempo me permitirán permanecer 1.200 puntos en la simulación esta vez? Minami miró la pantalla de simulación, perdida en sus pensamientos. Si solo tuviera el mismo límite de tiempo de 12 horas que antes, no tendría tiempo suficiente para lograr todo lo que necesitaba hacer. Pero, pase lo que pase, al menos debería intentarlo. Una vez hecho esto, se acomodó en una posición cómoda para dormir, extendió la mano y presionó su dedo contra la pantalla de simulación. ¿Quieres gastar 1200 puntos de afecto para entrar en la simulación? ¿Sí o no? Sí. Presionó con su dedo. Al mismo tiempo, sintió una extraña energía sacando su conciencia de su cuerpo, proyectándola directamente al mundo simulado. Sin embargo, esta separación era completamente diferente de sus simulaciones directas anteriores de vida matrimonial. Incluso al entrar en la simulación, todavía podía sentir su cuerpo real afuera, en el mundo real. Fue una sensación indescriptible. Como si su perspectiva se hubiera dividido en dos, suspendida sobre ambas realidades. Con un simple pensamiento, podía cambiar su punto de vista entre su yo simulado y su yo del mundo real. Y, a diferencia de antes, cuando podía elegir libremente entre las fases de escuela secundaria, adultez y matrimonio. Esta vez no había elección. Minami se sintió atrapada en el periodo previo a la época de exámenes. Así es como me siento. Curiosa, Minami cambió su perspectiva 2 veces y luego asintió levemente. Si así funcionara, entonces no sería tan malo. Cerró lentamente los ojos, permitiendo que toda su conciencia se sumergiera en la simulación. El punto de vista de Satou. El cielo era puro, de un blanco nítido que reflejaba la nieve fresca, como un espejo de hielo que se extendía sin fin. Su ropa estaba limpia, recién lavada en la máquina, y el cuello cuadrado exudaba una fragancia inexplicable. La habitación estaba silenciosa, el suelo relucía. Todo parecía tan limpio, tan tranquilo. Y sin embargo. Pero yo no soy nada así. Satou murmuró, mirando fijamente su reflejo en el espejo. El cabello de color rosa claro caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos rosados eran grandes y llenos de luz. Sus finas cejas estaban ligeramente fruncidas, expresando una tristeza silenciosa. Nariz delicada, orejas y labios suaves. Cualquiera que la viera seguramente elogiaría la belleza de la chica de cabello rosado en el espejo. Pero Satou no vio las cosas de esa manera. Para ella, la belleza exterior no era nada comparada con la pureza interior. Y ella ya no era pura. El amor que había perseguido toda su vida se había corrompido. Cuando vio al joven de cabello oscuro sonriendo e interactuando con otras chicas. Un dolor agudo y sordo se retorcía en su pecho, algo amargo, algo sofocante, hinchándose en su garganta. Celos. Un sentimiento que nunca debería tener hacia Minami o las otras chicas. Ella no tenía derecho a sentirse así. Porque Minami fue quien se quedó a su lado, ayudándola a recuperar lentamente sus emociones. Sin Minami, ni siquiera sería capaz de percibir sentimientos, de reconocer los cambios en su corazón. Y esas chicas alrededor de Minami, ya sea llamada Rayo o Goto y Tori, fueron extremadamente atentos, acogedores y amables con ella. En lugar de rechazarla, estas chicas, las mismas que habían estado al lado de Minami desde el principio, le abrieron su círculo, invitándola a entrar con risas y genuina amabilidad. Ella fue la que llegó tarde, intentando robar y dividir el amor de Minami. Y aún así, nunca la rechazaron. Durante el tiempo que pasó con ellos, todos se convirtieron en sus amigos más cercanos y genuinos. Para alguien como Satou, que solo tuvo a Soko Ida como amiga durante la infancia y la adolescencia, estas amistades eran raras y preciosas. Solo eso. Eso solo fue suficiente para hacerla sentir indigna. Ella no tenía derecho a tener celos de ellos. Ella lo entendió perfectamente. Y aún así, por mucho que intentara arrancar las malas hierbas de su corazón, siempre volvían a crecer.
Echaron raíces en los rincones más oscuros y húmedos de su alma, extendiéndose implacablemente, amenazando con consumirla por completo. Ella estaba profundamente agradecida con aquellas muchachas. Ella no quería que sus propias emociones arruinaran la sinceridad de su amistad. Lentamente, se levantó y caminó hacia el balcón, mirando hacia afuera. Acaba de nevar. Una fina capa de polvo cubrió el suelo, transformando el paisaje urbano de acero y hormigón de Tokio en un mundo de un blanco prístino. La nieve era esponjosa, como innumerables granos de azúcar apilados uno encima del otro. Y debajo de ese azúcar blanco puro, se escondía el pavimento gris, muy oscuro. Satou sintió que era hora de irse. Desde hacía varios días observaba atentamente sus propias emociones. Los celos y la posesividad se extendieron por su corazón, como si intentaran empañar todo lo que alguna vez había conocido. Pero su amor nunca debió haber sido así. Al igual que en el anime, donde Satou tomó medidas drásticas para proteger su amor puro, eliminando a cualquiera que intentara quitárselo. Entonces se encontró en una encrucijada. Para evitar que tu amor sea manchado por las impurezas de tu corazón. Para evitar hacer algo irreversible, algo que pudiera lastimar a Minami-senpai y sus amigos. Satou ya había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Ella iba a irse. Ella elegiría un día apropiado para desaparecer. Al igual que en aquel día lluvioso cuando conoció a Minami por primera vez. Esta vez, desaparecería silenciosamente bajo la nieve que caía. Satou bajó la mirada para comprobar la hora. Según sus planes, el coche que había reservado ya debería estar esperando abajo. Con ese pensamiento, ella agarró el asa de la maleta y bajó lentamente. La maleta no era grande. Solo había espacio para unos pocos conjuntos de ropa sencillos. El resto lo había planeado para que su tía, Matsusaka Sayuri, se lo enviara en secreto más tarde. Al fin y al cabo, una partida silenciosa no sería tan silenciosa si conllevara tanto. Aquel joven de mirada aguda lo notaría inmediatamente. De pie dentro del ascensor, reflexionó sobre esto mientras veía los números descender, un piso a la vez. La caída en los números del piso parecía reflejar lo que ella estaba sintiendo. Hundimiento. Cayendo directamente al fondo. Una sensación de pesadez la envolvió. Y cuando consideró la posibilidad de no volver a ver a Minami nunca más. Nunca más volveré a ver a aquellas muchachas que la cuidaron. Un dolor sordo e indescriptible se extendió por su pecho. ¿Pero qué más podía hacer? ¿Debería permitir que los celos y la posesividad sigan carcomiéndola por dentro? Hasta que finalmente hizo algo imperdonable. Para aquel a quien amaba. Para tus amigos. Elegir una opción sobre la otra no era una opción. Satou era el tipo de chica que pensaba las cosas hasta el extremo. De lo contrario no estaría pasando por tantas dificultades. Antes de que ella se diera cuenta. Timbre. El ascensor emitió un pitido. El sonido nítido interrumpió sus pensamientos y la devolvió a la realidad. Salió del edificio de apartamentos, con la maleta en la mano, y miró a su alrededor. Basado en la hora y el último mensaje que le envió al conductor. El coche ya debería estar aquí, esperando. Pero mientras miraba hacia afuera, ella solo veía blanco. Nieve sobre nieve, cubriendo el suelo. Extendiéndose infinitamente hacia adelante. No había ningún coche. No hay conductor esperando. Tan pronto como Satou metió la mano en su bolsillo para sacar su teléfono celular y hacer una llamada. Un repentino chirrido de neumáticos rompió el silencio. El sonido agudo de una motocicleta frenando. Su instinto la hizo levantar la cabeza. Y allí, frente a ella, una elegante motocicleta negra se detuvo. Un joven levantó la mano y se quitó el casco. Su cabello oscuro se erizó ligeramente mientras exhalaba el aire frío. Sus ojos, limpios y claros, se encontraron con los de ella sin dudarlo. Satou quedó ligeramente paralizado. El cabello oscuro y despeinado del niño enmarcaba sus rasgos finos y delicados, y las comisuras de sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Envuelto en una chaqueta cortavientos, su figura esbelta y bien proporcionada resaltaba aún más. Fue suficiente para que algunas chicas que pasaban lanzaran miradas furtivas y sacaran rápidamente sus teléfonos celulares para tomar fotografías. ¿Qué pasa, señorita de pelo rosa? Sosteniendo su casco en una mano, se frotó los dedos para calentarlos del frío y esbozó una sonrisa traviesa. ¿Tienes a dónde ir? ¿Necesitas que te lleve? El pecho de Satou tembló. Ella lo recordó. Recordó la promesa que le había hecho a Minami. Pensó en la promesa que le había hecho Minami, que la llevaría en su motocicleta para admirar juntos el paisaje. La sonrisa del niño, como el frío del viento invernal, se filtró por las grietas de su corazón desprotegido. Fin del video.